a la hora que se corte el Meet, vamos unos 10 minutitos de receso hasta que se vayan conectando y eso les da tiempo como un mini recreo dentro de lo que es la presentación y pueden ir conectándose al enlace siguiente que lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp. Hasta ahora no tuve ninguna consulta de lo que fueron las primeras herramientas de gestión, que son las preventivas. La idea de ese tipo de herramientas fue revisar un poco las diferencias entre cada una, a modo de, más que nada, ir repasando lo que ya saben de las otras materias, porque ustedes tuvieron materias como tanto las de impacto ambiental como las de herramientas de SIG y sensores remotos que ellos ven en esa parte ordenamiento territorial, y también están las optativas que son de sistema de gestión, que ahora vamos a ver ese tipo de herramientas, y lo que son lo que es la materia de justamente de ordenamiento territorial. Entonces, como la mayoría de las herramientas preventivas las ven en las distintas materias, se trató de hacer un resumen más que nada de cuáles son esas herramientas y mostrar desde lo que es la gestión cómo se las considera a ese tipo de herramientas. ¿Alguna duda hasta acá con las herramientas preventivas antes de que comencemos con la segunda parte? Si no hay dudas, vamos a continuar con lo que son las herramientas de gestión correctivas que nos tocaría revisar en el día de hoy. Van a sentir el ingreso de varios estudiantes. Yo voy a seguir dando la clase, así que cualquier cosa me van avisando por chat lo que necesitan, ¿sí? Bueno, como les comentaba, habíamos visto la clase anterior, habíamos visto lo que era la gestión ambiental en sí, lo que era la diferencia entre planificación y diagnóstico y lo que eran herramientas de gestión preventivas. Dentro de las herramientas de gestión preventiva hemos visto lo que es educación ambiental, lo que es estudio de impacto ambiental, evaluación estratégica ambiental y ordenamiento territorial dentro de las preventivas. Hoy vamos a comenzar a ver dentro del módulo 2 lo que corresponde a las herramientas de gestión ambiental urbana correctivas. Y vamos a comenzar viendo que justamente nosotros clasificamos las herramientas de gestión correctiva como herramientas que nos dan la oportunidad de mejora, en las cuales nosotros ya pasamos por la primera instancia de que el proyecto ya se ejecutó, y la idea de este tipo de herramientas es cuando ya está en funcionamiento ese proyecto, ¿sí? Ya sea durante la parte de ejecución del estudio de impacto o desarrollo, es decir, cuando ya se está haciendo la obra de algún proyecto, o bien, si lo vamos a trasladar a lo que son empresas, vamos a ver que ya está en funcionamiento esa empresa. Otra herramienta de gestión con la que vamos a trabajar es qué pasa durante todo el funcionamiento de esta empresa. Y ya les voy a explicar más adelante por qué.
hacer la presentación de código. La primera herramienta de gestión que vamos a trabajar tiene que ver con riesgo ambiental. Ustedes habían visto herramientas de gestión preventivas y dentro de esas también decía riesgo ambiental. ¿Por qué esta herramienta de gestión está en los dos lados? O sea, la estamos viendo dentro de lo que es herramienta correctiva y a la misma vez también la tenemos dentro de la herramienta preventiva. Porque el riesgo ambiental se trata de una herramienta complementaria. ¿Qué significa? Que yo la puedo utilizar como complementaria de la valorización que hago en una evaluación ambiental estratégica, la puedo utilizar como herramienta complementaria a la valorización de un estudio de impacto ambiental antes de que yo trabaje con la gestión. O bien dentro del ordenamiento territorial cuando nosotros hacemos cálculos de lo que se llama gestión de desastres naturales. O puede ser realizado en forma independiente con otras, complementando otras herramientas correctivas. ¿En qué consiste el riesgo, la gestión de riesgo ambiental? Consiste en la identificación de elementos y situaciones de una actividad o de un producto, ya vamos a ver en qué momento se utiliza dentro de la parte del producto, que representa un riesgo tanto para el ambiente como para la salud y para lo que es biodiversidad. Tiene una metodología específica de evaluación. Ya vamos a ver cómo se detalla esta parte de la metodología. En general, las partes que va a tener el análisis de riesgo ambiental se puede clasificar de esta manera. En primera instancia tenemos que identificar cuáles van a ser los eventos peligrosos a través ya sea de inspecciones, de investigaciones, de cuestionarios, determinar con qué frecuencia van a ocurrir o cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento peligroso, analizar los efectos y daños que van a estar asociados a ese riesgo ambiental y determinar cuáles van a ser las técnicas de control y mitigación. Por excelencia, si nosotros en la parte de determinar las técnicas de control y mitigación, vamos a trabajar directamente con la parte de herramienta correctiva o de mejora o de oportunidad de mejora. Van a ver que yo comparo mucho el tema de lo que son herramientas correctivas y oportunidad de mejora y por qué se los digo de esa forma. Es muy difícil cuando nosotros trabajamos con las distintas herramientas y más con los nombres que tienen ciertas herramientas, como por ejemplo la de riesgo ambiental, y tienen una connotación negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas empresas y mucha gente dentro de los proyectos lo ve como algo negativo y hablar de acciones correctivas no cae tan bien. Entonces, la idea es brindarles oportunidad de mejora, ¿sí? Decirles qué cosas se pueden mejorar a partir de alguna que otra inconveniente que nosotros encontramos sin decir que es un problema o que es una falla. Ahora, para poder definir, para poder hablar de gestión de riesgo ambiental, tenemos que definir qué es riesgo ambiental. Y esta es una de las definiciones que toman de una de las lecturas que les voy a proporcionar, que habla que en términos generales el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas. Esto es porque los riesgos están presentes en la vida diaria de cualquier humano. Puede ser de distintas magnitudes, como por ejemplo el riesgo de manejar un auto, de poner dinero en una bolsa de valores o al ingerir algún medicamento, ¿sí? Todas estas actividades tienen beneficios, pero a su vez tienen riesgos. Nosotros lo que vamos a evaluar cuáles son las consecuencias negativas o con diferente grado de severidad de ese riesgo. Recién les hacía mención que dentro de este riesgo lo que nosotros trabajamos son en dos partes. Lo que es riesgo de desastres naturales, o sea, cuál es la posibilidad
que ocurren desastres naturales y a la misma vez con qué gama de herramientas nosotros tratamos de mitigar el desastre natural. Por eso cuando estábamos viendo la primera parte de herramientas de gestión para lo que es urbanizaciones y hablábamos de todo lo que es las problemáticas de las urbanizaciones, trabajamos o habíamos dicho de que ya no solo bastaba con el mitigar el cambio climático, sino que ya tendríamos que ir a la fase de adaptación al cambio climático, sabiendo esto, observando los riesgos de qué desastre natural ocurriría y cómo se plantearían una gama de acciones para poder mitigar los efectos negativos de ese desastre natural. Ahora bien, dentro de la definición de riesgo ambiental, se tiene que incluir el concepto de exposición a un peligro. Un peligro se define como una situación con el potencial de causar daño. Esa exposición a un peligro puede ser voluntaria, por ejemplo, si nosotros queremos saltar de un paracaídas, lo hacemos en forma voluntaria sabiendo los riesgos que tiene o las consecuencias que tiene esa actividad. ¿Sí? En las cuales una persona decide exponerse y correr ese riesgo. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos la exposición que es involuntaria. La exposición involuntaria hace referencia sobre todo a lo que son sustancias tóxicas presentes en el ambiente, sobre todo relacionado a lo que es agua o alimento. Los efectos negativos de esa exposición a esa sustancia tóxica van a depender de la toxicidad que tiene esa sustancia, de la cantidad de sustancia que hay en el ambiente o que ingiere la persona o que entra en contacto, que eso se le llama dosis, y en relación al tiempo y frecuencia a ese contacto, que se denomina exposición. Cuando nosotros trabajamos dentro del riesgo con la parte de contaminantes, estamos hablando de toxicidad, y dentro de toxicidad nosotros vamos a manejar o van a ver que se manejan unas ciertas ecuaciones que están relacionadas a estos factores, a la toxicidad de la sustancia, a la cantidad de la sustancia o dosis y a la exposición, que relaciona el tiempo y la frecuencia. Los efectos negativos van a depender de las características de cada individuo. Es decir, que el riesgo también va a estar en función a lo que se denomina vulnerabilidad de la población, ya sea para un desastre natural o la vulnerabilidad propia que tiene cada ser humano, dependiendo de la genética y de lo que ese ser humano pueda tolerar. Hay índices generales y parámetros generales, pero va a depender de cada persona. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta otros conceptos. En primera instancia, es la definición de lo que es riesgo ambiental, que se define como la probabilidad de ocurrencia de un peligro que afecte directa o indirectamente al ambiente y a la biodiversidad en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Y este puede ser de origen natural o antrópico. Luego tenemos la definición de escenario de exposición, que es el área física o el área geográfica del riesgo. Nosotros estamos hablando del área física o escenario de exposición cuando hacemos algo más puntual, y el área geográfica cuando nos referimos a desastres naturales. ¿Sí? También debemos conocer lo que se denomina ruta de exposición, o sea, es la trayectoria que va a seguir ese contaminante o esa acción por la cual se produce el riesgo desde la fuente de emisión hasta el cuerpo receptor, que puede ser un ambiente, un entorno, una persona o una población, ¿sí? Que va a estar potencialmente expuesto a este contaminante. Luego debemos trabajar con la estimación de la exposición, es decir, el estudio de la ruta de exposición tiene por objeto saber cuál es la cantidad de sustancia tóxica que está en contacto con un organismo y durante qué periodo de exposición estuvo a esa sustancia. Otra definición que van a encontrar dentro de riesgo es lo que se denomina amenaza potencial, o sea, el proceso mediante el cual
se determina un periodo o amenaza que comprometa, por ejemplo, la calidad del agua, del aire, del suelo, el cual pone en riesgo la salud del ser humano y de la biodiversidad. Como consecuencia de estas exposiciones al contaminante del ambiente, vamos a tener que determinar el lugar y el tiempo que va a tener esa amenaza potencial, ya que como consecuencia tanto de actividades de origen natural como de origen antropogénico. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Entonces, dentro de los criterios para la evaluación de riesgo ambiental, vamos a tener las siguientes fases de análisis. En primera instancia, vamos a ver lo que es la identificación de los peligros. Yo voy, de acuerdo a la actividad, si yo voy a estar trabajando tomando la evaluación de riesgo dentro de las herramientas de gestión preventiva, ya sea ordenamiento territorial, evaluación estratégica o evaluación de impacto, yo ya tengo determinados cuáles van a ser los impactos. Entonces yo de ahí yo puedo determinar cuáles van a ser los peligros, porque ya voy a conocer a qué las hago referencia, ¿sí? Si yo la voy a trabajar como herramienta de gestión, tengo que ver cuáles van a ser los peligros relacionados, ya sea a un contaminante o a un impacto que yo estoy observando en ese ambiente, que ya lo tengo identificado, ¿sí? Entonces yo en primera fase los identifico y los detallo. Después tengo que determinar los escenarios. ¿A qué denominábamos escenarios? Recién estábamos viendo algunas definiciones. El escenario va a ser el lugar o área donde van a ocurrir estos peligros o la probabilidad que ocurran estos peligros, ya sea un área en específica en la empresa en general o en algún parte del proceso, o bien si nosotros nos estamos refiriendo a desastres naturales, tenemos que trabajar con un área específica de dónde ocurriría o por qué ocurriría y cómo se plantearía ese escenario. Y eso nos da lugar a analizar ese tipo de escenarios, desde si ese escenario proviene de un peligro que sea natural, si proviene de un peligro que es antropogénico, si proviene de alguna parte del proceso o del proceso en general, si depende de algún contaminante en específico o en un conjunto de contaminantes y a qué medio el entorno es susceptible. Entonces, como ven, nosotros estamos manejando dentro de la identificación de peligro y la identificación o determinación de los escenarios lo mismo que venimos hablando desde el impacto ambiental, el identificar cuáles son los efectos, cuáles son los impactos y a través de eso valorar cuáles sobre qué entorno o sobre qué factor es susceptible de recibir de ese impacto. Como ven, estamos manejando en la primera parte la misma información que teníamos desde las herramientas preventivas, ¿sí? Después tenemos que hacer una estimación de la gravedad y después una estimación del riesgo. Esta parte que se denomina evaluación es en lo que consiste la metodología que vamos a ver ahora de evaluación de riesgo ambiental, para después terminar en lo que se llama caracterización del riesgo ambiental. ¿Qué significa caracterizar? Yo ya teniendo en cuenta todo lo que es la valorización en la primera instancia, yo puedo caracterizar y detallar cómo va a ser ese riesgo y cuáles van a ser las medidas que yo tengo que tener en cuenta o recomendaciones que tengo que tener en cuenta para que disminuir el riesgo al mínimo de la ocurrencia de, de ese problema, ¿sí? Bien, ahora vamos, yo sé que al principio es un poco confuso esta parte de la metodología de riesgo ambiental, pero
nos manejamos con tablas. Ustedes ya venían manejándose en evaluación de impacto ambiental con las matrices, con las distintas matrices. Esto es similar, son ecuaciones y tablas. La estimación del riesgo, en primera etapa nosotros tenemos que considerar justamente la probabilidad de ocurrencia en función a esta tablita de criterios. Es la misma, van a ver que va a cambiar algunas cuestiones que van a depender de dónde se ocasione este riesgo y qué estamos viendo, si estamos trabajando con un proyecto puntual o estamos trabajando con el riesgo de evaluaciones estratégicas o ordenamiento territorial en desastres naturales, lo cual va a generar una diferencia en la escala en la que yo estoy evaluando, pero se trabaja de la misma manera. Para estimar la probabilidad, vamos a trabajar con esta tabla en la cual se le asigna un valor a cada probabilidad. Si nosotros tenemos que el riesgo es muy probable que ocurra, es decir, más de una vez al mes, el valor que le corresponde sería 5. Si nosotros tenemos que es altamente probable, es decir, que va a tener una ocurrencia de una vez al año hasta una vez al mes, en ese rango le vamos a otorgar un valor de 4. Probable es de una vez cada 10 años a una vez al año, ¿sí? Que se le otorga un valor de 3. Posible es mayor a una vez cada 50 años hasta una vez cada 10 años, ¿sí? A eso se le otorga un valor de 2. E improbable es cuando esa ocurrencia es una vez cada 50 años. De esa manera yo puedo calcular con este valor y teniendo en cuenta esta tabla, cuál va a ser la probabilidad que ocurra este siniestro. No es lo mismo clasificar, por más que ocurra un desastre natural de una inundación, considerar que esa inundación ocurre cada 50 años, que nosotros sabemos que esa inundación ocurre una vez al año, ¿sí? Entonces, yo las medidas que tengo que tomar para mitigar ese riesgo ambiental van a ser totalmente distintas, porque la probabilidad que ocurra me indica parte de esa gravedad que yo tengo de riesgo. Y ahora vamos a pasar justamente a lo que se denomina la gravedad o consecuencia, o la gravedad de la consecuencia en realidad de ese riesgo ambiental. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta estos factores. Que la estimación de la consecuencia se realiza en forma diferenciada para un entorno natural, para el entorno humano y para el entorno socioeconómico. Es decir, que yo tengo que determinar y hacer este tipo de cálculo para cada uno de los entornos. Esos son los posibles escenarios con los que yo voy a trabajar. ¿En qué escenario? Para eso yo necesito la primera parte, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la caracterización de los escenarios? Saber cómo ocurre este riesgo ambiental, en dónde ocurre y focalizarnos bien para poder saber en qué entorno tengo que trabajar. De acuerdo a cómo se trabaje con ese entorno, yo voy a entrar de manera distinta a estas tablas. Tengo 15 minutitos, creo que llegamos a terminar de ver la parte del riesgo ambiental. Ahora bien, la gravedad del entorno natural se va a calcular, como ven, es la misma ecuación, es la cantidad, o sea, la cantidad de sustancia emitida en el entorno, más 2 veces la peligrosidad, que es justamente la toxicidad o la posibilidad de acumulación de esta sustancia. Por eso yo tengo que conocer a qué me refiero o cuál es la sustancia con la que yo estoy trabajando, cuál es el riesgo de esta actividad. Más la extensión, es decir, el espacio de influencia del impacto en el entorno. Y ya hay una clasificación respecto a lo que es extensión, sumado a la calidad del medio. Si yo estoy trabajando en un entorno natural,
tengo que ver o analizar dentro del medio cuál es el impacto y la posible reversibilidad de esa situación, ¿sí? Ustedes ya vieron este tipo de características cuando estaban trabajando en ecología, ¿sí? ¿Qué posibilidad tengo de que ese impacto vuelva a su punto inicial? Y esto va a depender también de cuestiones en el ambiente. ¿Cuál es la resistencia que tiene o la resiliencia que tiene el ambiente para esa situación? ¿Se acuerdan de estos conceptos? ¿Quién se anima a definir estos conceptos? Resiliencia y resistencia. Profe, la resiliencia sería la capacidad que tienen los ambientes de adaptarse a las condiciones adversas. Y la resistencia, La capacidad que tienen de sostener un estado en el tiempo. perfecto, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces va a depender de que ese ambiente, si estamos hablando de ese entorno natural, y esto va a depender, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo en la primera clase lo que hablábamos de la capacidad de carga que tiene este ambiente de sostener esa actividad? Hace referencia a esto. Depende de la resistencia que tiene y de la resiliencia que tiene ese entorno, ese factor en particular. Entonces, ¿qué tan susceptible es ese entorno? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del factor agua, no es lo mismo el factor agua en la región de Puna que el factor agua en la región de Valle o el factor agua cercano a lo que son en llanuras, no sé, al río Paraná. Entonces, el factor va a ser susceptible a a esos cambios o a esas actividades de distintas formas, ¿sí? En un entorno va a ser mucho más susceptible ese factor y va a tener eh, menos resiliencia y más resistencia que en otros, ¿sí? Por eso yo tengo que caracterizar muy bien los escenarios para yo poder saber qué va a pasar con esta extensión, ¿sí? O cómo va a afectar esa gravedad o hacer el estudio de esa gravedad. Si bien son ecuaciones que son muy sencillas, yo tengo que tener un conocimiento muy amplio y detallado de lo que va a suceder en ese ambiente, ¿sí? Es por eso que esta herramienta de riesgo se complementa con las herramientas preventivas, ¿sí? Y ahí es donde entramos que las herramientas de mejora o correctivas tienen sí o sí que hacerse luego de que ha pasado un tiempo para evaluar un tiempo de lo que ya de las herramientas anteriores, ¿sí? Porque yo necesito conocer la línea de base, yo necesito conocer qué va a pasar con esos factores, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos, viendo esta tabla, la gravedad del entorno humano, tenemos que es la cantidad más 2 veces la peligrosidad más la extensión, pero acá se agrega lo que es la población afectada, ¿sí? Tenemos que determinar a qué población afecta ese riesgo, ¿sí? Mientras que en el entorno socioeconómico va a estar relacionado al patrimonio y capital productivo. Yo de acá saco o tengo en cuenta lo que se denomina la vulnerabilidad del sistema. Es qué tan graves son las consecuencias de ese riesgo ambiental en relación a lo que habíamos visto al principio, a esa probabilidad que ocurra. Puede ser que un evento sea muy probable que ocurra, pero la gravedad de su consecuencia, ya sea porque la calidad del medio, la población afectada o el patrimonio y capital productivo, no es tan significativo, ¿sí? Mientras que hay probabilidad, por ejemplo, hay un efecto que ocurra cada 50 años, pero su gravedad es máxima, ¿sí? Por ejemplo, el tema de inundaciones, el tema de terremotos. ¿Sí? Es mucha la cantidad que está, de población que está afectada. Se afecta a lo que es el patrimonio económico, que ya sea infraestructura, actividad agraria, las zonas residenciales, los servicios, se afecta mucho en ese evento. Entonces, si se afecta mucho, lo más probable es que dé un número muy alto de riesgo ambiental. ¿Se entiende? Que tenga un alto riesgo ambiental no significa
de que eso sea muy probable que ocurra. Tenemos que determinar qué tan probable y qué tan grave es lo que ocurre. En base a esos dos factores, yo puedo determinar el riesgo. Puede ser que haya actividades que tengan un riesgo similar, pero cambian en cuanto a estos factores. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces pasamos a lo que son estas tablas. Recién hablábamos sobre el entorno humano, sobre el entorno natural y sobre el entorno socioeconómico. Entonces vamos a tener un valor, una cantidad y la peligrosidad en relación a lo que es la extensión y la población afectada. Si la población afectada es alta, y eso también se va a dar de acuerdo a lo que ustedes o lo que se esté manejando del conocimiento del entorno, a qué se denomina alta, a qué se denomina baja, ¿sí? O muy bajo, ¿sí? Que va a depender de la densidad. Y ahí yo tomo los indicadores que creo conveniente en base a si voy a trabajar a la cantidad de personas, si voy a trabajar en base a la densidad de personas, que esto va a depender justamente del riesgo que estoy analizando. Si yo estoy analizando algo que es extensivo, por ejemplo, como estábamos hablando, siguiendo el ejemplo de la inundación, vamos a trabajar con densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ver cuánto cubre en superficie el agua, ¿sí? Entonces, a mí me conviene trabajar el índice de población afectada no en base a la cantidad de personas, sino a la cantidad de casas o a la superficie que es afectada por esa inundación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la densidad de la población, yo voy a tener que si la población afectada es alta, baja o muy baja. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar con la extensión, si es muy extenso, si es poco extenso o puntual. En base a eso yo voy a tener un valor. Lo mismo sucede con el entorno natural. Si, si yo voy a trabajar que dentro de ese entorno yo tengo que ver si es un tóxico, por ejemplo, a mí me conviene, o una sustancia tóxica, a mí me conviene trabajar dentro del entorno natural, cuánto afecta, por ejemplo, a las personas, ¿sí? A qué cantidad de personas va a ir afectando, ¿sí? Y si es acumulativo, cuánto tiempo le puede llegar a afectar ese contaminante, ¿sí? Entonces ahí yo voy a hablar de la cantidad de personas y no voy a hablar de la superficie. Lo mismo tenemos que hacer para el entorno económico, determinar cuál va a ser la cantidad, peligrosidad, extensión y población afectada, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, esto está en base a las reglamentaciones y normativas y lo que es riesgo ambiental, la metodología de riesgo ambiental, como pueden ver, trata del 2008, o sea que ya se viene trabajando hace mucho con este tema del riesgo ambiental y ya está estipulado y ya las tablas son de público conocimiento, ustedes pueden acceder a cualquier información de metodología o estimación de riesgo ambiental y pueden buscar hasta en los distintos rubros porque ya está muy estandarizado. Es lo mismo que pasa cuando nosotros buscamos las distintas metodologías de impacto ambiental para trabajar las distintas matrices, ¿sí? Ya están estandarizadas. Ustedes tienen que conseguir las tablas y en base a ese análisis que nosotros planteamos o las fases, podemos ir manejando y dando una valoración de la estimación. Que ustedes pueden hacer una adaptación de estas tablas en base a lo que ustedes crean como ingenieros que van a trabajar en base a esos escenarios, en base a ese entorno, ustedes le pueden dar también una salida más particular de cómo quieren que sea la tabla, cómo va a ser el indicador, cuando yo me refiero a extensión, a qué me refiero, cuando me refiero a población, a qué me refiero, ¿sí? Y así poder trabajar con las mismas ecuaciones. ¿Para qué? Para después tener esta mínima ecuación. Riesgo va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia por la consecuencia o gravedad. En base a eso, yo voy a tener un valor que surge de estas tablas que estábamos hablando,
y es lo que se llama evaluación final de riesgo. En base a estas tres tablas, teniendo en cuenta el entorno natural, el humano y el socioeconómico, por eso van a tener distintas denominaciones, voy a calcular el riesgo. Y esta es una tabla de doble entrada, en donde yo voy a tener la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia. Ustedes ya tenían el valor y entran para sacar acá de 1 a 5 la probabilidad y de 1 a 5 la consecuencia. Y acá ponen, como pueden ver, E1 significa en el escenario 1. Ustedes le van a poner el nombre y la nomenclatura que quieran, ¿sí? Dependiendo si va a ser escenario 1, escenario 5 o escenario A1, 5, esa denominación la determinan ustedes. Tiene que quedar aclarada cuál va a ser esa denominación para que cuando ustedes ingresen puedan determinar cuál es el riesgo. Como ven, la coloración va desde un riesgo significativo, que es el más grave, un riesgo moderado que va en esta área, se puede ver la diferencia de tonalidad, y un riesgo leve, que es el más clarito, ¿sí? Esto también la tabla está estipulada, es así, pueden cambiarle los colores y demás, pero los valores van a estar relacionados a esto. Si va de 16 a 25, que son en esta área, es un riesgo significativo, de 6 a 15 moderado y leve de 1 a 5. Pueden cambiar los colores, pero va a ir de esta forma. ¿Ves cómo se forma acá una L entre lo que es la probabilidad de 1 a 5, pero consecuencia baja? Y acá en esta fila tenemos una baja probabilidad, pero una consecuencia alta, ¿sí? Esto hace que el valor de riesgo sea leve. ¿Se entiende cómo entrar a la tabla? Antes que finalice la clase, si seguimos con otra herramienta después. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a dejar auditoría, vamos a comenzar en el próximo enlace, porque ya va a terminar dentro de 2 minutos. Como ves, era lo que estábamos hablando. Esta herramienta de riesgo ambiental, ¿por qué se las doy al principio de esta clase? Justamente porque es complementaria de tanto las herramientas que son correctivas como las herramientas que son preventivas. Depende de con qué herramienta yo asocie esta metodología, ¿sí? Si la voy a asociar a la parte de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Que se puede utilizar también. Parte de las herramientas o la parte de esta valorización también está relacionada a lo que ustedes conocen como estudio de sensibilidad, ¿sí? Que lo van a ver o lo vieron en estudios de impacto ambiental, que es una metodología similar, ¿sí? Entonces, es importante conocer este tipo de valoración porque nos sirve como herramienta para muchísimas otras situaciones, ¿sí? Tanto de riesgo ambiental como si es algo puntual en una empresa, en un entorno,